Un accidente automovilístico paralizó a la bailarina. 2 años después, lo que creó sorprendió a todos. Bienvenido y disfruta de la historia. El tranquilo barrio residencial se conmocionó hasta sus cimientos cuando se difundió la noticia sobre el trágico accidente automovilístico que dejó paralizada de la cintura para abajo a una prometedora joven bailarina. Con apenas 23 años, Marisela Sánchez había estado a punto de unirse a una de las compañías de danza más prestigiosas del país. Ahora yacía en una cama de hospital, mirando fijamente al techo, sus sueños destrozados en un instante. La joven siempre había sido definida por su gracia y movimiento. Bailar no era solo lo que hacía, era quien era. De niña, daba vueltas por la sala usando escobas como barras de ballet. A los 16 años ya interpretaba papeles principales en producciones locales en Madrid. Su determinación era legendaria. Una vez bailó con un tobillo torcido para completar una audición crucial. Esta feroz independencia hacía que su situación actual fuera aún más devastadora. Su madre, Nicolasa, una profesora de literatura jubilada con el cabello veteado de plata y ojos amables que se arrugaban cuando sonreía, siempre había sido su mayor apoyo. Ahora, a los 68 años, se enfrentaba al mayor desafío de su vida: ayudar a su hija a encontrar un propósito cuando lo único que la definía le había sido arrebatado. El primer mes después de regresar a casa fue el más oscuro. Marisela rechazaba la fisioterapia, la medicación y las visitas. Su dormitorio se convirtió en un santuario de su vida anterior, paredes cubiertas con fotos de actuaciones y estanterías llenas de trofeos que ahora solo servían como dolorosos recordatorios. ¿Cuál es el punto?, susurraba cuando su madre intentaba persuadirla para que usara la silla de ruedas. Ya no soy yo misma. Una tarde lluviosa, Nicolasa se sentó junto a la cama de su hija, sosteniendo una pequeña orquídea en maceta. Esta flor casi fue desechada en el centro de jardinería, explicó. Su tallo estaba roto, las hojas marchitas. El dependiente iba a tirarla, pero vi algo en ella. Marisela puso los ojos en blanco, sin estar de humor para lecciones metafóricas. Pero durante las siguientes semanas, observó desde su cama cómo su madre cuidaba con esmero la planta dañada, y para su sorpresa, apareció un pequeño brote verde. Después de 6 semanas de aislamiento, llegó una visita inesperada: la antigua instructora de danza de Marisela, Olga, ahora en sus 70 años y caminando con bastón. «No vine para recordarte lo que has perdido», dijo con firmeza. «Vine porque el centro comunitario necesita a alguien que enseñe a los niños los fundamentos del movimiento y el ritmo. Necesitan a alguien que entienda el alma de la danza, no solo los pasos». Marisela se negó inmediatamente, pero la semilla había sido plantada. 3 meses después del accidente, Nicolasa convirtió su sala de estar en un estudio improvisado, quitando muebles e instalando un gran espejo en una pared. Marisela entró inesperadamente una tarde en su silla de ruedas y observó a su madre intentando torpemente posiciones básicas de ballet. «No es así como se hace», dijo, demostrando los movimientos adecuados de brazos desde su silla. Era la primera vez que se involucraba voluntariamente con la danza desde el accidente. A los 6 meses habían ocurrido cambios significativos en el hogar. Marisela comenzó a experimentar con coreografías de la parte superior del cuerpo, creando movimientos que no requerían el uso de sus piernas. Su madre compró guantes especiales que permitían un mejor agarre en las ruedas de la silla, permitiendo un movimiento más fluido. Juntas subieron un breve video de las nuevas técnicas a una plataforma de redes sociales sin darle mayor importancia.
Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, el video inesperadamente se volvió viral, captando la atención de una fundación de artes adaptativas. Un representante se puso en contacto con ellas con una invitación para participar en un festival de artes inclusivas que tendría lugar en Madrid. Marisela declinó inmediatamente, insistiendo en que no estaba lista para una actuación pública. Nicolasa no presionó, entendiendo que la curación no podía acelerarse. La experiencia con el video viral había sido agridulce para Marisela. Por un lado, se sentía validada al ver que su arte todavía podía resonar con la gente. Por otro lado, los comentarios, aunque mayoritariamente positivos, a menudo estaban teñidos de lástima o una admiración que ella sentía que no merecía. «No quiero ser una inspiración solo por existir», le confesó a su madre una noche. «Quiero que mi trabajo tenga valor por sí mismo, no como una curiosidad por mis circunstancias». Nicolasa escuchó atentamente, reconociendo la profundidad del dilema de su hija. A la mañana siguiente llevó a casa un libro sobre la historia de bailarines con discapacidades que habían revolucionado el mundo de la danza décadas antes. «Que Marisela, no eres la primera en recorrer este camino», le dijo, «pero podrías ser quien lo amplíe para los que vengan después. Podrías encontrar la fuerza para reinventarte si todo lo que te define desapareciera de repente. ¿Qué harías si tuvieras que encontrar un nuevo propósito en la vida como Marisela? ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya tenido que reconstruir su identidad después de un evento traumático? Me encantaría saber tu experiencia en los comentarios». 8 meses después de su nueva realidad, Nicolasa descubrió que su hija había estado secretamente en correspondencia con otros bailarines discapacitados de todo el mundo, intercambiando técnicas y apoyo emocional. Esta comunidad virtual se había convertido en un salvavidas, aunque todavía se negaba a conocer a alguno de ellos en persona. Su confianza seguía siendo frágil, su identidad aún en flujo. Una tarde, mientras revisaba uno de estos intercambios, Marisela se encontró con un video de un famoso coreógrafo contemporáneo que estaba experimentando con lo que él llamaba danza sin límites. Su filosofía resonó profundamente en ella. La danza no está en las extremidades, sino en la intención, en la energía, en la historia que el cuerpo cuenta, sea cual sea su forma. Por primera vez desde el accidente, Marisela comenzó a considerar que tal vez no había perdido su identidad como bailarina. Tal vez simplemente necesitaba redefinirla. El acercamiento del primer aniversario del accidente proyectó una sombra sobre ambas. Nicolasa sugirió que lo pasaran en algún lugar significativo, el teatro donde Marisela había dado su última actuación. Inicialmente resistente, la hija finalmente accedió, quizás reconociendo la necesidad de cerrar ese capítulo. Lo que no esperaban era encontrar el teatro en medio de renovaciones para hacerlo accesible para sillas de ruedas. El director, viéndolas en el vestíbulo, reveló que estos cambios habían sido parcialmente inspirados por su video viral. «Nos dimos cuenta de cuántos artistas talentosos estábamos excluyendo», explicó. «¿Considerarías asesorarnos en 1970? Nuestros diseños de accesibilidad». Por primera vez, Marisela vio su experiencia como valiosa en lugar de limitante. Utilizando su conocimiento interno de espacios de actuación, comenzó a ofrecer sugerencias prácticas para la renovación. Esta colaboración llevó a una invitación para coreografiar una pieza para la gala de reapertura inclusiva del teatro, con bailarines con y sin discapacidades. El proceso creativo reencendió su pasión. Aunque todavía experimentaba momentos
De profundo dolor por su antigua carrera, descubrió alegría en enseñar a otros y desarrollar nuevas formas de expresión. Nicolasa observaba la transformación con orgullo silencioso, apoyando sin eclipsar el viaje de su hija de regreso a sí misma. A medida que se acercaba la fecha de la gala, los nervios de Marisela aumentaban. No solo estaba creando algo nuevo e inexplorado, sino que lo estaba haciendo en el mismo escenario donde una vez había brillado en un contexto completamente diferente. La noche antes del ensayo general, sufrió una crisis de confianza devastadora. ¿Y si se ríen?, le preguntó a su madre. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Y si todo esto es solo un acto de caridad y mi trabajo no tiene ningún valor real? Nicolasa no ofreció garantías falsas ni minimizó los miedos de su hija. En cambio, sacó su viejo álbum de recortes, lleno de críticas de las primeras actuaciones de Marisela. ¿Recuerdas esta?, preguntó señalando una reseña particularmente dura de cuando Marisela tenía 16 años. Dijeron que tus interpretaciones eran técnicamente competentes pero emocionalmente vacías. Y ahora mírate, creando algo tan lleno de alma que ha conmovido a personas de todo el mundo. Aquel recordatorio sirvió como un poderoso catalizador. Marisela se dio cuenta de que siempre había definido el éxito en sus propios términos, superando las expectativas y las críticas. ¿Por qué debería ser diferente ahora? Con renovada determinación, se sumergió en los ensayos finales, refinando cada movimiento, cada transición, asegurándose de que cada bailarín entendiera no solo los pasos, sino la emoción detrás de ellos. 15 meses después del accidente, Nicolasa enfrentó su propio desafío de salud, artritis, que hacía cada vez más difícil ayudar con tareas físicas. Los roles se invirtieron cuando Marisela comenzó a desarrollar estrategias para ayudar en la casa, investigando modificaciones accesibles para el hogar y herramientas adaptativas. Su relación evolucionó hacia una asociación más equilibrada, cada una apoyando la independencia de la otra. La gala de reapertura llegó 18 meses después del accidente. Entre bastidores, Marisela experimentó un ataque de pánico, abrumada por los recuerdos de su vida anterior en el teatro. Su madre se sentó con ella sin ofrecer tópicos ni soluciones, simplemente estando presente hasta que el momento pasó. «No tienes que hacer esto», le aseguró. «Independientemente de lo que decidas, estoy contigo». Marisela eligió continuar. La actuación que había coreografiado, una pieza sobre transformación y resiliencia, conmovió a la audiencia hasta las lágrimas y recibió una ovación de pie. Pero el verdadero triunfo llegó después, cuando un grupo de niñas en sillas de ruedas se acercó para decirle que habían comenzado clases de baile debido a sus videos. ¿Qué sucederá con el estudio de danza que Marisela está a punto de crear? ¿Logrará cambiar la percepción social sobre los bailarines con discapacidad? ¿O enfrentará obstáculos que ni siquiera ella puede imaginar? 20 meses después del accidente, Marisela recibió una invitación inesperada. Una compañía de danza internacional estaba interesada en incluir su pieza en su gira próxima. Esto significaba que su trabajo sería visto por audiencias en 5 países diferentes. La propuesta la llenó de emoción y terror a partes iguales. «No puedo hacerlo», le dijo a Nicolasa. «Es una cosa mostrar mi trabajo aquí, donde la gente me conoce y entiende mi historia. Pero a nivel internacional, ¿qué pasa si no están listos?» «¿Y qué pasa si lo están?», respondió Nicolasa. «¿Qué pasa si has estado subestimando cuánto necesita el mundo lo que tienes para ofrecer?» Tras una semana de deliberación, Marisela aceptó la oferta con la condición de que pudiera supervisar personalmente los ensayos con la compañía. Esto significaba viajar, algo que no había intentado desde el accidente. Nicolasa, preocupada,
Por su propia capacidad para acompañarla debido a su artritis, sugirió que Marisela considerara viajar con un asistente profesional. La idea de depender de un extraño despertó viejos temores de pérdida de independencia, pero Marisela reconoció la sabiduría en la sugerencia. El proceso de selección de un asistente de viaje resultó ser inesperadamente revelador. Marisela se sorprendió al encontrar tantos candidatos calificados que entendían su necesidad de autonomía mientras proporcionaban apoyo práctico. Eventualmente eligió a Eduardo, un ex bailarín que había cambiado de carrera después de una lesión propia. Su comprensión de la dinámica del mundo de la danza y su respeto por la visión artística de Marisela lo convertían en el compañero ideal para este nuevo capítulo. Mientras se preparaban para el viaje, Nicolasa notó un cambio en su hija. Marisela estaba cada vez más ocupada, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche en adaptaciones de su coreografía para la compañía internacional. Había una urgencia en ella, un fuego que Nicolasa no había visto desde antes del accidente. «Tengo tanto que mostrarles», explicaba Marisela cuando su madre le sugería que descansara. «Tantas ideas que he estado guardando, esperando el momento adecuado». La primera parada de la gira fue Lisboa, donde Marisela esperaba nerviosamente entre bastidores durante el estreno. El teatro estaba lleno. Muchos habían venido específicamente para ver la pieza de la bailarina española en silla de ruedas, de la que tanto habían oído hablar. Cuando las luces se atenuaron y los bailarines tomaron sus posiciones, Marisela contuvo la respiración. Lo que siguió superó sus expectativas más salvajes. La audiencia no solo recibió bien la pieza, la entendieron profundamente. En la recepción posterior, críticos y aficionados por igual se acercaron a Marisela no con lástima o admiración condescendiente, sino con preguntas genuinas sobre sus técnicas, sus influencias, su visión artística. Por primera vez en casi 2 años, fue tratada como lo que siempre había sido, una artista seria. El éxito en Lisboa fue solo el comienzo. A medida que la gira continuaba a través de Europa, la pieza de Marisela generaba conversaciones sobre accesibilidad e inclusión en cada ciudad que visitaban. Los medios de comunicación comenzaron a tomar nota, y pronto se encontró dando entrevistas para importantes publicaciones de danza. «No quiero que esto sea solo sobre mí», insistía en cada oportunidad. «Hay toda una comunidad de bailarines con discapacidades creando trabajo innovador que merece ser visto. Marisela conseguirá el reconocimiento que merece y podrá cumplir su sueño de establecer un estudio de danza para personas con movilidad reducida. O el éxito internacional traerá nuevos desafíos que la pondrán a prueba una vez más». 2 años después del accidente que aparentemente había terminado. Con todo, Marisela estableció un programa de danza específicamente diseñado para personas con problemas de movilidad. Nicolasa, ahora de 70 años, se ofreció como voluntaria, como asistente administrativa, manejando el papeleo y la programación, mientras su hija se concentraba en la dirección creativa. El estudio rápidamente se convirtió en un centro comunitario, albergando no solo clases de baile, sino también grupos de apoyo y reuniones de defensa. Marisela, que una vez estuvo definida únicamente por su capacidad de mover su cuerpo de maneras específicas, ahora encontraba identidad en su visión creativa y su capacidad para empoderar a otros. Nicolasa, observándola liderar una clase, con confianza y alegría, se dio cuenta de que a veces amar significa ser testigo del sufrimiento sin tratar de arreglarlo, creando espacio para que un nuevo yo emerja de las cenizas del antiguo. La transformación no había sido solo profesional. A nivel personal,
Marisela había desarrollado relaciones profundas con muchos de sus estudiantes y colegas, formando una comunidad que la entendía de maneras que sus amigos anteriores al accidente nunca pudieron. Eduardo, quien había comenzado como su asistente de viaje, se había convertido en un amigo cercano y eventual socio comercial, ayudando a expandir las operaciones del estudio para incluir programas de divulgación en hospitales y centros de rehabilitación. Nicolasa también había encontrado un nuevo propósito. Inspirada por su experiencia con Marisela, comenzó a facilitar un grupo de escritura para cuidadores familiares, proporcionando un espacio donde podían procesar sus emociones y compartir tanto los desafíos como las alegrías inesperadas de sus roles. Sus años como profesora de literatura la habían preparado bien para guiar a otros a través del poder terapéutico de las palabras. En una tarde tranquila, mientras Marisela y Nicolasa compartían té en el jardín detrás de su casa, la hija notó la orquídea que su madre había rescatado 2 años antes. Ahora estaba floreciendo magníficamente, con varios tallos nuevos, emergiendo del que una vez estuvo roto. «Tú lo sabías, ¿verdad?», preguntó Marisela señalando la planta. «Sabías que podría volver a florecer, solo que de manera diferente». Nicolasa sonrió. Las arrugas alrededor de sus ojos, más pronunciadas pero también más amables de lo que habían sido antes de la prueba que habían atravesado juntas. «No lo sabía», admitió. «Solo tenía esperanza, y a veces eso es suficiente para comenzar». Su viaje no había sido lineal. Habían existido retrocesos, discusiones y días en que el dolor se sentía tan fresco como en esas primeras semanas, terribles, pero gradualmente, imposiblemente, habían construido algo hermoso a partir de la tragedia, no un final perfecto, sino una continuación significativa, una vida transformada en lugar de disminuida. «No superamos la tragedia», reflexionaba Nicolasa a menudo, «la incorporamos. Se convierte en parte de nuestra historia, no en toda la historia». Y bajo la cálida luz del estudio, viendo a su hija reír con sus estudiantes, sabía que esto era cierto. Sus vidas no habían resultado como estaba planeado, pero quizás habían resultado exactamente como se necesitaba, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor incondicional. El estudio de Marisela, ahora conocido internacionalmente como Movimiento Sin Límites, había comenzado a ofrecer becas para jóvenes bailarines con discapacidades, asegurando que las barreras financieras no impidieran a nadie perseguir su pasión por la danza. La fundación que había financiado la beca llevaba el nombre de la antigua instructora de Marisela, Olga, quien había fallecido pacíficamente el año anterior, pero no antes de ver el impacto transformador de su antes reticente estudiante. En el segundo aniversario del accidente, Marisela recibió una carta del conductor del otro vehículo involucrado, un joven que había estado luchando con su propia culpa y remordimiento desde aquel día fatídico. En lugar de responder con ira o resentimiento, Marisela lo invitó al estudio, donde tuvo la oportunidad de presenciar de primera mano cómo algo significativo había surgido de la tragedia. No fue un encuentro fácil para ninguno de los dos, pero proporcionó un tipo de cierre que ambos necesitaban desesperadamente. Esa noche, después de que el joven se fuera con lágrimas de gratitud y aliviado asombro, Marisela le confió a su madre: «Nunca pensé que diría esto, pero de alguna manera estoy agradecida por el camino que he recorrido. No por el accidente en sí, sino por todo lo que he descubierto desde entonces, sobre mí misma, sobre el arte, sobre la vida». Nicolasa asintió, entendiendo perfectamente. «Es como dije cuando empezamos este viaje. No superamos la tragedia, la incorporamos. Y al hacerlo, a veces descubrimos partes de nosotros mismos que nunca hubieran florecido de otra manera».
Mirando hacia el futuro, Marisela tenía planes ambiciosos, un festival internacional de artes escénicas para artistas con diversas capacidades, un libro sobre metodologías de danza inclusiva, quizás incluso una gira mundial propia algún día. Pero por esta noche, estaba contenta de descansar en el presente, agradecida por el inesperado regalo de una segunda vida, una que nunca habría elegido pero que ahora no cambiaría por nada. Mientras las luces de Madrid brillaban fuera de su ventana, Marisela pensó en todas las jóvenes bailarinas que alguna vez habían soñado con escenarios brillantes y ovaciones atronadoras como ella lo había hecho. A ellas les diría ahora: el arte verdadero no está en la perfección de la forma, sino en la autenticidad de la expresión. Y esa autenticidad puede surgir de las experiencias más improbables, incluso dolorosas. En el estudio que había fundado, un enorme espejo ocupaba una pared como en cualquier sala de danza tradicional. Pero en este estudio, el espejo no era solo una herramienta para refinar la técnica, era un símbolo de reflexión más profunda. Cada día, Marisela veía en ese espejo no solo quién era ahora, sino todas las versiones de sí misma que habían existido. La niña que soñaba con bailar, la adolescente que perseguía la perfección, la joven adulta cuyo mundo se derrumbó. Y finalmente, la mujer que había encontrado la forma de volver a bailar, no a pesar de sus limitaciones, sino a través de ellas. Cada uno de nosotros tiene una coreografía única, le decía a sus estudiantes. El truco no es ejecutar los pasos perfectamente, sino encontrar tu propio ritmo y hacer que cuente tu historia. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios, para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.